Bien, vamos a comenzar, hermanos, estamos en hora. Vamos a dar comienzo a las clases. También saludo a los hermanos que están acá, los hermanos que me acompañan personalmente. Dios los bendiga mucho, gracias por venir. Y todos ustedes que están ahí en distintos lugares, también les mandamos saludos de bendición. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedir a Dios su bendición por ese tiempo que vamos a estar trabajando en esta clase, y vamos a rogar también que podamos seguir en sintonía, aunque sea a la distancia, pero por este medio que Dios nos permite estar conectados. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar con vida. Gracias, Señor, por habernos cuidado durante este día. Gracias, Padre, te damos porque podemos alcanzar también esta noche de descanso y esa hora de estudio en la cual, Señor, estamos reunidos en diferentes lugares para capacitarnos, para poder, Señor, prepararnos, para poder servir mejor en tu iglesia, en la misión que tú nos dejaste. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé, Señor, la capacidad de poder aprender y también, Señor, equiparnos para servir mejor y para poder, Señor, brindar el apoyo que muchas personas necesitan, y que sea, Señor, también un apoyo que por medio de nosotros tú puedes hacer llegar a aquellos que sufren. Señor, gracias por ese tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por este medio de comunicación que tenemos para poder estar, Señor, compartiendo esta clase. Te pido, Señor, por cada alumno que en diferentes lugares se encuentran, y también por este grupo de hermanos que estamos aquí en Salto, que podamos también, Señor, disfrutar de ese tiempo. Señor, gracias por todo. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Rogamos tu presencia en nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien. Estamos grabando, ¿verdad, Américo? Vamos a comenzar entonces la clase. Antes de entrar en el tema, quiero comentarles sobre la tarea. Se subió una tarea en la plataforma que era para leer algunas páginas del libro, el libro de asesoramiento y cuidado pastoral de Clinivel, que está en la plataforma, y la idea era que podamos empezar la lectura para ir también adelantándonos antes de escuchar la clase. También la intención estuvo, pero creo que no pude realizar correctamente el trámite. Yo envié a Américo unas preguntas guías, pero por un descuido lo mandé a Facebook y no a su correo, entonces como que no se publicó en la plataforma. En la próxima clase voy a tratar de que llegue a Américo para que él pueda subir el material de lectura y también alguna pregunta guía para que puedan trabajar con la lectura. Y eso sirve también para la tarea que van a tener la próxima semana. Bien, hoy vamos a ver un poco en la clase de hoy, en una introducción general y breve hacia la consejería. Y ahí en la pantalla ya ustedes pueden ver que esta lección es Introducción General a la Consejería y el desafío actual del Ministerio de Cuidado y Asesoramiento Pastoral. Vamos, antes de seguir abordando esto, definir un poco la palabra aconsejar. ¿Qué significa aconsejar o consejería? En el diccionario de la Real Academia Española, la definición de aconsejar es dar consejo, o dicho de una cosa, inspirar algo a alguien, o si no, tomar consejo
o pedirlo a alguien. O sea, ese es lo que define el diccionario de la Real Academia. Aconsejar o dar consejos es como inspirar a alguien o pedir o tomar consejo de alguien. Comparto eso porque muchas veces esto es lo que tenemos en nuestra mente cuando hablamos de consejo, de aconsejar. Y no está mal, me parece que la definición es correcta, pero si quedamos solo con esa definición, no vamos a lograr entender cuánto alcanza, cuánto abarca o cuánto más amplio es la palabra aconsejar. Aconsejar es mucho más que dar consejo, es mucho más que inspirar a alguien únicamente o pedir a alguien. Creo que muchas veces se escucha eso de que nadie quiere más escuchar consejos o le di consejos y no aceptó o no le interesan los consejos. Entonces, creo que a veces tenemos el concepto de aconsejar no de todo ampliado correctamente como en la palabra de Dios podemos ver el significado del consejo. Y es lo que quiero compartir, un poco ampliar el concepto de consejería o de aconsejar desde la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para referirse a aconsejar es la palabra paráclesis, que significa aliento o súplica. Esta palabra procede del verbo parakaleo, que quiere decir llamar a alguien al lado. Y puede traducirse por rogar, suplicar, aconsejar y también consolar. Y me parece importante lo que puse en paréntesis y subrayé, esta palabra parakaleo, que quiere decir llamar a alguien al lado. Es decir, que el aconsejar tiene que ver con eso, no solo de dar consejos, sino de que alguien necesita tener a alguien al lado en un momento para poder seguir caminando. Esto de rogar, suplicar, ¿no? de consolar. Esta es un poquito la definición que usa el Nuevo Testamento, perdón, respecto a la palabra aconsejar. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26, hay un texto que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Un texto de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese término que usa para referirse al Espíritu Santo, Jesús, o al Consolador, es la palabra parácletos que estamos hablando. Esta es la misma palabra que se usaba para cuando se refería a una persona que acompañaba como defensor al que comparecía ante un tribunal. O sea, entonces el parácletos, el consolador que usa Jesús, que es el Espíritu Santo, es el término de esta palabra que se usaba en el entonces para referirse a aquella persona que acompañaba a alguien cuando tenía que presentarse ante un tribunal. Entonces, el Espíritu Santo, el Consolador, nos acompaña en momentos que tenemos que presentar en situaciones donde no podemos solos resolver o enfrentar y necesitamos de esta ayuda. Entonces, esa un poco es la definición de aconsejar desde el concepto bíblico. El Espíritu Santo entonces es este consolador, este que nos acompaña, ¿no? Y es esta palabra que se usa para aconsejar. En otras palabras, el trabajo del consejero entonces es mucho más que dar consejos, es mucho más que hablar algo a alguna persona, por más que sea
buena intención y buen el mensaje. Si solo hablamos o solo queremos decir cómo se hacen las cosas, no estamos dando consejos de acuerdo a lo que define la palabra bíblicamente. Estamos simplemente dirigiéndonos en palabras, ¿no?, hacia los demás. Entonces, el aconsejar o el consejo es como Jesús mismo dice: Él estará con ustedes, el Consolador. Él los guiará y los llevará a toda verdad y los recordará. Esta palabra me gusta mucho, por eso hoy subrayaba la palabra llamar a alguien al lado, ¿no? O sea, tener a alguien al lado. El consolador entonces, o el consejero, brinda apoyo, brinda consuelo, brinda compañía, está al lado de alguien que necesita, que está pasando por una crisis. Así que en este término podríamos, de cierta manera, definir un poco la palabra aconsejar, ¿sí? Entonces, el aconsejar no es solo dar palabras, dar consejos, sino que es también acompañar, guiar, ¿no? Estar al lado de. Esto es un poquito la definición más amplia en el texto bíblico. Bien, vamos a ver un poco entonces ahora algunos objetivos generales de la consejería. Algunos objetivos y lineamientos generales que deberíamos tener presente cuando estamos pensando o estamos acompañando o estamos en ese proceso de aconsejar. El primer objetivo que quiero presentarles es que la consejería tiene el objetivo de sanar. Siempre que nosotros nos acercamos con la intención de aconsejar, de acompañar, tenemos que pensar en esto. Y nuestro objetivo es sanar, restaurar, ¿no? O sea, a alguna situación en la vida de estas personas que están pasando por alguna dificultad. En los primeros siglos de la Iglesia, el cuidado pastoral llevaba un nombre interesante que llamaban, el trabajo del cuidado pastoral era cura de almas, así se conocía. La función de las personas que ocupaban esa función desarrollaban ese trabajo que se llamaba cura de almas, ¿no? Esta idea de sanar. La palabra cura del latín significa sanar o cuidar. Eso era, digamos, lo que tenían en mente cuando se referían a los que desarrollaban el trabajo pastoral de acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de sanar, estamos hablando que la intención es superar algún tipo de deterioro o restaurar a la persona a su plenitud y guiándola para superar su condición previa. Cuando hablamos de sanar, nosotros tenemos que pensar entonces en ayudar a restaurar algún deterioro que sufrió la persona y también a restaurarla para que ella pueda otra vez alcanzar la plenitud de su vida. Esto es un poquito lo que implica sanar. Cuando nosotros a veces hablamos, por ejemplo, decimos, tú tenías un problema y lo resolví, o sea, un problema fue resuelto, o decimos un problema, o corregimos un problema, o restauramos algo, entonces estamos hablando de eso, de sanar. Hemos sanado algo que estaba roto o estaba con problemas. Y de esta manera entonces también se aplica a la consejería. Cuando nosotros estamos acompañando, tenemos que pensar en esto, tenemos que ayudar a sanar, ¿no?, a restaurar esta persona. El segundo objetivo general de la consejería, más allá de sanar, el consejero tiene que pensar también en sostener. Por eso hablamos que no es solo dar consejos. El consejero tiene que pensar también que asume un compromiso de ayudar a sanar, a restaurar y también de sostener. Sostener
es ayudar a una persona que está afligida tal vez a soportar y superar una circunstancia en la cual la restauración para ella parece improbable o tal vez imposible. O, como en algunos casos, puede ser imposible de que una persona logre restaurar algo que perdió. Por ejemplo, un ser querido, cuando pierde sabemos que perdió. Entonces, la idea es que el consejero se acerca para ayudar a sostener ese tiempo, para ayudar a sostener esta carga que está llevando, ¿no? Entonces, el consejero también tiene que pensar en esto, en ayudar a sanar y también a sostener la situación en la cual la persona se encuentra. El tercer objetivo general del consejero, primero es sanar, el segundo es sostener, es guiar. La función de guiar es ayudar a que las personas que están recibiendo nuestro acompañamiento, nuestra consejería, esas personas puedan realizar elecciones seguras, correctas, que puedan tener elementos o ideas para tomar decisiones en la vida en la cual puedan salir o encontrar una solución a su problema. No vamos nosotros a dar, o no deberíamos nunca dar, o sería bueno que no pensemos en dar ninguna receta, ¿no? O sea, decir, haz esto y soluciona el problema. Eso no es recomendable. Cuando nosotros hablamos de guiar y ayudar a encontrar respuesta o elegir, tomar una decisión, tenemos que pensar en abrirle de cierta manera el abanico de posibilidades, ¿no? Tratar que la persona pueda reflexionar y pueda ver más opciones que tal vez no está viendo, o que pueda haber opciones para tomar decisiones correctas que no está tomando. Entonces estamos guiando a las personas a que puedan elegir un camino, tomar una decisión que sea una decisión que no le afecte tanto el presente y también que haya una resolución en el presente o en el futuro, ¿no? En otras palabras, guiarlas es ayudar a ver posibilidades y, como decía, no dar órdenes, sino simplemente mostrarle posibilidades, abrir posibilidades, abrir el abanico de su mente para que vean opciones y entonces toman decisiones correctas. Esto es guiarla, ¿no? Guiar las personas. Entonces, esta es también una función importante que debemos tener presente cuando hablamos de aconsejar. Hablamos de sanar, a restaurar, hablamos de sostener, ayudar a cargar la carga, y hablamos de guiar, ¿no? De ayudar a tomar decisiones correctas. El cuarto objetivo general de la consejería es la reconciliación. Nosotros como consejero debemos buscar ayudar a las personas a restablecer las relaciones rotas entre el hombre y sus semejantes y entre el hombre y Dios. Es una función que desarrolla o debemos pensar en desarrollar cuando estamos aconsejando. Es muy probable que a eso nos va a tocar llegar, de buscar una reconciliación, ya sea si la reconciliación es con un ser, una persona, un semejante, un familiar, o si la reconciliación es con Dios por algún pecado, por alguna situación en la cual se encuentra la persona. Pero siempre deberíamos pensar en ayudar a esta persona a encontrar esta reconciliación, ¿no? Y aquí deberíamos pensar en dos modalidades. La reconciliación casi siempre tiene que ver con el perdón, ¿no? Llegar a encontrar la forma del perdón, y también la disciplina, es decir, corregir algunas actitudes, corregir alguna forma de vida incorrecta, disciplinarnos para entonces corregir el problema y salir de la situación. Entonces, también es reconciliación. Eso es el cuarto paso, ¿no? El cuarto objetivo general.
Hablamos entonces de sanar, hablamos de sostener, hablamos de guiar y hablamos de reconciliar. Y la última, que me parece importante, el último objetivo general de la consejería, que podríamos ampliar más, pero quisiera compartir, es que también nosotros como consejeros, como personas que acompañamos, tenemos que pensar en ayudar a nutrir la persona. El objetivo de nutrir a las personas es capacitarlas para que de cierta manera desarrollen el potencial que tienen y que Dios les ha dado a ellos mismos. Todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un potencial muy grande. Dios nos ha dado capacidades. Somos capaces de enfrentar y de resolver y de salir adelante y superarnos en muchas cosas. Pero muchas veces no tenemos desarrollado ciertas capacidades y entonces el consejero tiene que ayudar a desarrollar, nutrirlo para que puedan de cierta manera encontrar, salir de la situación con las capacidades que Dios le dio a sus hijos, ¿no? En el lenguaje teológico sería el proceso de santificación, ¿no? Ayudar a que las personas entran en un proceso de santificación, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, ¿no? De madurez. Eso sería un paso importante, entonces, a tener presente también como un objetivo cuando nosotros nos acercamos a alguien para aconsejar. Bien, entonces, el consejero no es solo aquel que da alguna palabra de aliento, no es aquel solo que recomienda algo, sino aquel que acompaña, aquel que se pone al lado, aquel que ayuda a sanar, que ayuda a sostener, que ayuda a guiar a las personas, a reconciliarse y también a nutrirse, ¿no? Esto es muy importante tener presente como consejeros, porque creo que son puntos que nos van dando, digamos, un lineamiento de cómo ayudar a las personas. Siempre que nos acercamos, debemos pensar en por lo menos esos 5 objetivos generales. Bien. Acá puse un resumen entonces, que ya hemos comentado. Quisiera simplemente entonces ahora avanzar en esta pregunta. ¿Por qué hablamos de consejería? ¿Por qué hablamos de acompañar? ¿Por qué hablamos de este ministerio? ¿O por qué este ministerio, consejería pastoral, se pensó en este módulo, como un módulo en este curso básico, ¿no? ¿Por qué se pensó en esto? Y creo que hay muchas razones, muchos motivos por lo cual es importante este ministerio de consejería. Creo que estamos de acuerdo que vivimos en un mundo que está en convulsión constante, es decir, donde vivimos situaciones diarias de riesgo, de cambios, de dificultades, de sorpresas, de enfrentarnos con algo nuevo. Vivimos en un mundo donde cada vez las relaciones interpersonales son más superficiales. Es decir, cada vez el ser humano está alejándose más de sus semejantes. Cada vez las relaciones son más superficiales. Cada vez nos relacionamos menos de forma profunda y contundente con las personas. Hay una tendencia muy fuerte de que la sociedad está aislándose, ¿no? Y nuestras relaciones son tan superficiales que parece ser que nos comunicamos bastante, pero no nos vemos, no nos tocamos, nos sentamos para hablar, nos sentamos para conversar de nuestros problemas, ¿verdad? Es un momento en el cual nos ha tocado vivir en la historia con esta dificultad, con estas crisis. Yo me acuerdo muy bien de años de mi infancia donde era diferente esa situación. No teníamos
tanta informática, no teníamos tantos contactos que gracias a Dios hoy podemos tener medios como esto para comunicarnos, pero a la vez, muchas veces las relaciones quedan solo en lo superficial, ¿no? O sea, en redes sociales, ¿no? O sea, a veces decimos, ¿cuántos amigos tienen? Y pareciera que los amigos que tenemos son los del Facebook, ¿no? O sea, que tengo 30, 40, 50, ¿no? 200, 1000 amigos, algunos más, ¿no? Pero son relaciones superficiales. Y creo que esas relaciones superficiales están de cierta manera ahogando las relaciones y están trayendo muchos problemas, ¿no?, en nuestro día a día a la hora de relacionarnos con las personas. No sabemos cómo enfrentar las diferencias, cómo tolerar las diferencias, cómo salir de situaciones de crisis, porque cada vez estamos más lejos unos de los otros. Es una sociedad light, podríamos decir, ¿no?, donde todo es liviano, donde todo es fácil, ¿no? No queremos pagar un precio o esforzarnos mucho. Cada quien arréglase por sí mismo como puede. Entonces, me parece que hablar de consejería es fundamental, porque justamente lo que eso genera, esa sociedad genera, es muchas personas necesitando de ayuda para poder resolver y salir de una crisis. En el último campamento de jóvenes que tuvimos internacional aquí en Concordia, estuvimos abordando un poco una problemática y me pareció muy importante, que justamente hablaba de esto, del narcisismo en el cual estamos nosotros hoy viviendo. O sea, el narcisismo es esto de preocuparnos por nosotros, solamente por mí mismo, amar a mí mismo y despreocuparnos por los demás. Entonces, esta sociedad individualista, light, narcisista, es una realidad, y por eso hay tanta demanda de que haya consejeros. Por eso hay tanta necesidad que nos preparemos para poder ayudar a tantas personas. La iglesia necesita de este ministerio. Y no es solo una función que desarrolla el pastor, sino que es una función que todos los hijos de Dios deberíamos equiparnos para desarrollarla, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de consejería? Bueno, por esos motivos de que la demanda es enorme de personas que están necesitando de nuestra ayuda, nuestros consejos, de acompañarlos a poder salir adelante. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo que el ladrón vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero yo he venido para que tengan vida y la tenga vida en abundancia. O sea, la plenitud del ser humano, el sentirse pleno, es tener vida y vida en abundancia. No solo vida, sino vida en abundancia. Y eso es lo que el consejero tiene que saber para poder llegar a las personas y ofrecer esta vida que Jesús promete en su palabra. Esta vida que el mundo no está teniendo, o tal vez dentro de la propia iglesia no estamos teniendo, algunos por esta influencia, ¿no?, del sistema o de la sociedad moderna en la cual vivimos. ¿Por qué hablamos entonces de consejería? Además de esto, quisiera compartirles una lectura. Y esta lectura es de una parábola que se encuentra en el libro de cuidado y asesoramiento pastoral de Klinevet. Y si ustedes hicieron la tarea o leyeron la lectura que se les pidió, han leído esta parábola, y si no lo han hecho, lo voy a leer para que podamos, de cierta manera, entonces meditar un poco en el por qué hablamos de consejería. Dice así la lectura: en una peligrosa costa del mar, donde habitualmente ocurrían naufragios, había hace un tiempo un pequeño puesto de salvamento mal equipado. La construcción
Era apenas un cobertizo y había allí solo un bote, pero los pocos miembros fieles que tenían el puesto mantenían una vigilancia constante sobre el mar. Y sin pensar en sí mismos salían día y noche, incansablemente, en busca de los perdidos. Muchas personas se salvaron gracias al trabajo maravilloso de este pequeño puesto, de modo que se hizo famoso. Algunos de los que fueron salvados y otros que vivían en la región circundante desearon asociarse al puesto y dieron tiempo, dinero y esfuerzo para sostener su trabajo. Se compraron nuevos botes y se entrenaron nuevas tripulaciones. El pequeño puesto de salvamento creció. Algunos de los miembros se sentían incómodos porque la construcción era tan sencilla y estaba pobremente equipada. Pensaban que un lugar más confortable podía servir como primer refugio para aquellos que eran rescatados del mar. Así, reemplazaron los catres de emergencia por camas y pusieron mejores muebles en la construcción ampliada. El puesto de salvamento se convirtió en un lugar de encuentro habitual para los miembros y lo decoraron bellamente y lo amoblaron con exquisitez, porque lo utilizaban como si fuera un club. Menos miembros se interesaban ahora en salir al mar en misiones de salvamento, de manera que contrataron tripulaciones para que lo hicieran. Todavía permanece el emblema del salvavidas en la decoración del club, y había un bote salvavidas como símbolo litúrgico en los salones donde se realizaban las reuniones de iniciación al club. En esta época naufragó un barco grande lejos de la costa, y las tripulaciones contratadas trajeron botes llenos de personas congeladas, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucias y enfermas, y algunas eran de piel negra y otras de piel amarilla. El hermoso y nuevo club era un caos total. Entonces, inmediatamente la comisión a cargo de la propiedad hizo construir algunos vestuarios con duchas fuera del club donde pudieran bañarse las víctimas del naufragio antes de entrar. En la reunión siguiente, se produjo una ruptura en la membresía del club. La mayor parte de los miembros quería terminar con las actividades de salvamento que realizaba el club, porque las consideraban desagradables y un obstáculo para la vida social y normal de las personas. Algunos miembros insistieron en que el salvamento era su propósito principal y señalaron que este lugar todavía se llamaba puesto de salvamento. Pero finalmente perdieron en la votación y se les dijo que si querían salvar la vida de todas las clases de personas que naufragaban en esas aguas, podían comenzar a construir su propio puesto de salvamento costa abajo. Y lo hicieron. A medida que pasaron los años, el nuevo puesto experimentó los mismos cambios que el viejo. La historia continuó repitiéndose. Y si alguien visita esta costa marítima hoy, dice la parábola, encontrará allí varios clubes exclusivos. Los naufragios son frecuentes en estas aguas, pero la mayor parte de las personas se ahogan. Yo cuando leí esa parábola, pensé en compartirles, porque no sé si todos han leído, porque me hizo reflexionar mucho, porque es una parábola, ¿verdad?, en este hecho de aconsejar, de acompañar, de ser este elemento que vimos que brinda asesoramiento y cuidado pastoral en ese ministerio de consejería. La iglesia tiene este objetivo, debería ser su principal objetivo, ¿no? Compartir
el reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios con las personas que están pasando por dificultades. Nuestro principal objetivo debería ser un puesto de salvamento, ¿verdad? O sea, salir en rescate de las personas que por alguna circunstancia han sufrido naufragio. Este sería una meta, o es una meta que la iglesia nunca debería perder. Sabemos que esto es nuestra misión, ¿verdad? Esto es, la misión que nos ha dejado el Señor antes de partir al cielo. Entonces, sabemos que esto es la misión y sabemos que eso es lo que debemos hacer, un puesto de salvamento. Pero lamentablemente muchas veces se convierte en un lugar cómodo donde venimos a pasar un momento, donde usamos para nuestra recreación, ¿verdad? Para sentirnos bien, y no estoy en contra, o no me parece mal que la iglesia brinde esto, ¿no? Un espacio agradable, pero sabemos que el objetivo principal sigue siendo salvar vidas, salir en busca de los que han sufrido naufragio. Entonces, me parece que nos hace reflexionar mucho esta parábola en entender que seguimos teniendo este desafío, y el consejero cumple, o la consejería cumple perfectamente, o responde perfectamente a las necesidades de ese ministerio que la iglesia demanda, ¿no? De ir en busca de las personas que están sufriendo, las personas que están ahogándose y que necesitan de alguien que les socorre y que los traiga otra vez a la playa para que puedan salvarse. Ahora, en esta parábola hay algo interesante, porque el escritor presenta la idea de que estos puestos de salvamento que se formaron en un inicio, en su principio, se transformaron en un club, y entonces estas personas que eran salvadas del mar, rescatadas, terminaban siendo incómodo para el club, terminaron siendo una molestia para el club. Y dice el autor, y me parece interesante esto, que el peligro más grande que enfrentamos en la iglesia es cuando nosotros somos irrelevantes. Es decir, cuando nosotros ya no nos importa, o nos deja de importar aquellos que sufren. Cuando hacemos indiferencia, cuando no nos importa más el que sufre, estamos siendo irrelevantes. La iglesia debe ser un puesto de salvamento y no un club. Es decir, nos debe importar los que sufren. Nos debe preocupar los que están pasando por dificultad. Debe ser nuestro objetivo, ¿no? Esa tarea. Pero, lamentablemente, creo que es un desafío que tenemos, y qué bueno que esta materia nos puede hacer ver la importancia que es este ministerio de asesoramiento, de cuidado, de consejería. Es cumplir con la misión de salvar, de ayudar, de acompañar a aquellos que sufren. El peligro, según el autor, me parece importante eso, el peligro es ser irrelevante, y él menciona algo interesante, que este peligro de ser irrelevantes se hace más agudo, o se hace más fuerte, o más evidente, o más propenso a la medida en que a la iglesia tenga un aspecto de exitoso. Es decir, cuando aparentemente tenemos un aspecto de que nos va bien y tenemos mucho éxito, entonces estamos más propensos a caer en el error de olvidarnos de aquellos que sufren. Y aquí creo que es interesante, no es decir que está mal que nosotros tengamos éxito, pero es un peligro que debemos tener presente,
y no descuidar, ¿verdad?, que el trabajo que tenemos que realizar no depende de cuánto éxito tenemos, cuántos bienes tenemos como iglesia, sino del querer salir y poder ayudar a rescatar a esas personas. Entonces, ese es un peligro que me gustaría que tengamos presente, que la iglesia sufre constantemente. Por medio del trabajo entonces de consejería, la iglesia continúa siendo significativa, o sea, continúa teniendo su significado, su objetivo, porque la necesidad humana no se pierde este enfoque de concentrarnos en salvar, en ayudar a las personas. O sea, seguimos teniendo entonces como meta este puesto de salvamento. Eso sería una buena meta para un ministerio de consejería. El trabajo de aconsejar es poder ayudar a evitar o salvar vidas que por diferentes motivos, como decimos, sufren naufragios en este mundo que está en convulsión constante, en este mundo que es difícil de tener relaciones profundas, cada vez son más superficiales. Entonces, el trabajo de aconsejar responde a esas necesidades y da sentido otra vez a la vida de iglesia. Preocuparnos por estos que están en naufragio. Eso un poquito rescaté de esta parábola y quería compartir con ustedes. En conclusión, entonces, hermanos, es sumamente importante que todo consejero tenga algunos conocimientos básicos, de consejería para poder ofrecer ayuda adecuada a aquellos que viven en crisis o que vienen a nosotros en momento de crisis en la que se encuentra. Y si no reunimos estos conocimientos básicos, ¿no?, entonces estas personas, lamentablemente, en vez de recibir ayuda, en vez de recibir pan para alimentarse, van a recibir piedras, como una forma de decir, y no le vamos a poder ayudar. Entonces, tener herramientas básicas es importante, tener conocimientos básicos de la consejería es importante para poder ayudar a esas personas que están pasando por necesidad. Bien, en la próxima clase entonces estaremos abordando algunas herramientas importantes, algunas técnicas importantes para una buena consejería, y me gustaría que vamos a ir leyendo el capítulo 4 del libro de Knievel, el mismo libro que estamos leyendo ya, que sugerí la vez pasada. En el capítulo 4 vamos a abordar algunas técnicas importantes a la hora de aconsejar. Perdón, 4, exacto, el 8 de abril, no de marzo. Me equivoqué aquí en la cita. El próximo miércoles 8 de abril, no de marzo. Así que en la próxima clase entonces estaremos abordando esos temas. Me gustaría que adelantémonos en la lectura del libro de Knievel, el capítulo 4. Bien, repasando entonces, hermanos. En forma general, aconsejar no es solo decir algo, no es solo dar palabras. Es muy limitada la comprensión, entonces se quedamos solo con decir algo a alguien. Aconsejar es asumir un compromiso de ponerse al lado de alguien que está en crisis para poder ayudarla, ya sea en sanar lo que está roto, sanar sus heridas, ya sea en sostener, como dice Pablo en Gálatas 6, que debemos ayudarnos a llevarnos las cargas los unos de los otros, ¿no? Esa idea de sostenernos, de ayudar a sostener a la persona que está en crisis, o ya sea esto de guiar, de tener un tiempo de poder sentar, de poder reflexionar juntos en las posibilidades que pueden haber para salir de la situación, ¿sí? Ayudarnos a abrir el abanico de posibilidades, y también
ayudar a las personas a encontrar una reconciliación, ya sea con su semejante o con Dios. Y por último, decíamos que también es nutrir, ¿verdad? Nutrir a las personas para que puedan, con las capacidades que Dios le ha dado, poder entonces resolver o salir de una crisis. Entonces, eso sería recomendaciones básicas, objetivos básicos de la consejería que quería compartir en esta clase. Y no olvidemos nunca entonces de esta parábola que les comenté, de que nuestra misión es ser puesto de salvamento y que a nuestro alrededor seguramente hay cantidades de personas todos los días, todo el tiempo, que tal vez se están ahogando y nosotros somos desafiados por Dios a salir mar adentro, ¿no? En busca de rescate. Y eso es un ministerio, eso es un llamado que muy pocos asumen, pero es de mucha importancia para que la iglesia sea genuina y sea una iglesia que responde a esta necesidad de hacer misión como Jesús nos ha encomendado. Bien, si hay alguna pregunta que quisieran hacer, algún comentario. La semana pasada preparé mucho material y me quedaron varios puntos que no pude abordar y hoy tal vez nos sobró un poco de tiempo. Creo que la próxima clase vamos a tratar entonces de tener un equilibrio, ¿no? Pero bien, preguntas, comentarios. Ustedes aquí si quieren preguntar algo, comentar algo, o alguien en la pantalla allí por el chat. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, la hermana Celia pregunta sobre el libro. El libro está en la plataforma. El libro está en la plataforma, hay que bajarlo y si quiere imprimirlo, bueno, se puede imprimirlo, se puede, eso sería el libro. Sí, en este formato que lo dejó Américo, que lo puso Américo, son más de 400 páginas, pero en el formato original son menos páginas, pero ese es el formato que está en la plataforma. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a la clase? ¿Algún comentario? Claro, hablaba de las herramientas, ¿no? Necesitamos herramientas para aconsejar, ¿no? Pero ¿qué paso debemos dar qué camino debemos tomar cuando tenemos que aconsejar a alguien que póngale que sea creyente o que no sea creyente? Porque nos encontramos con las dos situaciones, ¿no? O con personas que no creen y están sufriendo. ¿Cómo las aconsejamos? Bueno, si es un creyente resulta más sencillo, ¿no? Claro. Pero si no es creyente, ¿qué paso debemos dar? Bien. El hermano Jorge pregunta respecto a cómo dar pasos para aconsejar, ¿no? A las personas, tanto creyentes como no creyentes. Creo que eso va a ir aclarando a medida que vamos avanzando con las clases. En la próxima clase vamos a recibir algunas herramientas propias para aconsejar, ¿no? Pero creo que en esta clase mi intención era que nosotros comprendamos la palabra aconsejar no tanto como dar consejos, como hablarle a alguien, sino como ponernos al lado de alguien, sentarnos con ellos, prestar atención, interesarnos por ellos, ¿no? Abrir nuestro corazón como preocupación por lo que está pasando. Creo que eso es muy importante, sea cristiano o no. O sea, porque, a ver, no se trata tanto de que las personas tengan información de qué hacer. Hoy tenemos información del tipo que sea al alcance de las personas. Hoy la información está al alcance de todos. Programas radiales, programas televisivos, internet, o sea, las informaciones abundan de cómo hacer las cosas. El problema justamente es que tenemos poca relación profunda, ¿no? Y lo que el consejero tiene que hacer en ese sentido es esto, brindar una relación profunda, acercarnos y ofrecer este acompañamiento.
Creo que ese es el primer paso que debemos tener para poder realmente ofrecer consejería. No pensar en darles primeramente palabras, sino acercarnos brindándonos como un compañero, ayudándolos a soportar las cargas, escuchándolos, ¿no? Y eso vamos a ver más adelante, pero creo que ahí ese es un paso importante y era lo que yo quería en esta clase que entendamos, ¿no? Yo lo que digo es que se entra con palabras, porque si una persona con angustia, con problemas, vos a ella, llegas a ella, tenés que interceder hablando, ¿viste? Estoy a tu lado, te puedo ayudar, ¿no? Pero de ahí tiene que ir alguna palabra de consuelo, de acompañamiento, de que le caiga bien, de que vos le des una idea de que lo puedes ayudar, ¿viste? Y para que se abra una puerta y vos puedas seguir trabajando con él. Claro. Entonces, sí. Si viene la próxima clase está bueno, porque entonces la próxima ahí clase vamos a tener las pautas que necesitamos para ayudar a las personas que están en problemas. En la próxima clase vamos a abordar algunas situaciones. Bien, el hermano Reyes dice, tenemos la presión de mezclar psicología con la palabra de Dios. Entendemos que la psicología se nutre de lo externo y la palabra de Dios va al corazón del hombre. ¿Cómo manejar esa diferencia de enfoque? Perdón, presión la duda, en el no sentirse bien. No entiendo bien al final. Sí, o sea, es cierto que no hay que mezclar las cosas, ¿no? La psicología, con no hay que mezclarla pensando que resolvemos los problemas de las personas con psicología. Pero creo que tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dejado en esta área de la ciencia que nos puede ayudar a entender las personas y entonces con la palabra de Dios brindarles, ¿no? Asesoramiento, entendiendo un poco la situación en que viven las personas. Entonces creo que no hay que mezclar las cosas, o sea, es cierto, pero la psicología puede ayudarnos si tenemos herramientas o si tenemos alguien que puede ayudarnos en esta área, ¿no? Porque creo que no somos psicólogos, o no sé si alguien allí es psicólogo como alumno, pero creo que sí puede ayudarnos, ¿no? Daniel Araníbar, en la definición, a ver, vamos con Daniel, de consejería me parece que es importante el concepto de tomar consejo o pedirlo a alguien. Vamos a ver qué dice Daniel. Pero la pregunta ¿es posible aconsejar a alguien que no pide consejo? Sí, esa es una buena pregunta, Daniel. ¿Es posible aconsejar a alguien que no pida consejo? Hay una recomendación que dice que no se debe dar consejo al que no pide, ¿no? Es una buena recomendación. Pero creo que hay muchas veces que las personas no saben pedir o no saben abrirse o no saben buscar ayuda y entonces uno puede de cierta manera acercarse simplemente sin la intención de hacerse sentir mal a esa persona, pero a ver si está necesitando, si lo que le está pasando requiere, uno puede brindar, no sé, ayuda, ¿no? O sea, creo que se puede uno acercarse con ese cuidado. Pero es cierto, dar consejo al que no pide es un esfuerzo prácticamente inútil, ¿no? No nos desgastemos en eso de querer ayudar o aconsejar a alguien que no pide, ¿no? O que no quiere ayuda, ¿no? Pero creo que sí hay también forma de poder acercarnos, estar atentos y poder ofrecer ayuda si alguien uno ve que está pasando por una dificultad, uno puede ofrecer, ¿no? Y después vemos la respuesta. Bien, Matías, antes que nada, hermano, hay que vivir la palabra para poder dar consejo. Cuando se vive la palabra es mucho más fácil, hermanos, y estar atentos al medio que nos rodea para ayudar a cuánta más personas. Sí, es cierto, o sea, hay que nutrirnos de la palabra de Dios como consejeros y creo que de eso es algo que sabemos y como cristianos deberíamos estar haciendo todos los días, nutrirnos de la palabra, de la oración, nutrirnos de la comunión, de asistir, de compartir los cultos, de congregarnos para entonces estar
nutridos, ¿no? de todas esas condiciones que requiere a la hora de poder ser un consejero. Es cierto, eso no hay duda, ¿no? Estamos de acuerdo. San Clemente, ¿en qué medida un hermano puede adquirir conocimientos de psicoterapia? Bueno, ¿en qué medida un hermano puede adquirir conocimiento de psicoterapia? Esa pregunta habríamos que ver si podemos responderla en un momento, pero yo creo que hay herramientas. Hay un libro que yo lo recomiendo, que subí a la plataforma incluso, que es de Jorge León. Si lo pueden conseguir, este libro habla mucho de eso, o sea, de cómo tener herramientas para abordar con una psicoterapia que puede funcionar, pero que me parece que hay que tomar cuidado también para hacerlo correctamente, porque es peligroso abordar esto si no tenemos conocimientos. El libro de León es un libro que puede ayudarnos a enriquecer esta área, ¿no? De adquirir conocimientos en la psicoterapia. Bien, Bogotá. Algunas veces confundimos el aconsejar con sentir. Algunas veces confundimos el aconsejar con sentir. ¿Cómo no llegar a esto? Es cierto. Algunas veces confundimos el hecho de aconsejar con sentir. ¿Cómo no llegar a esto? A veces entiendo la pregunta. Uno cuando se acerca a aconsejar a una persona, creo que debe buscar que esa persona encuentre en uno una aceptación, y eso es importante tener cuidados. O sea, tú no puedes llegar retando a la persona, dando sermones. O sea, creo que eso sería echar a perder. Por eso creo que es importante, sí, de cierta manera, cuando nos acercamos a aconsejar, buscar encontrar una aceptación, ¿no? O sea, ponernos en lugar de la persona, tratar de entender la persona. Pero también es cierto que no podemos consentir, es decir, apoyar todo lo que está haciendo como que entendiéndola y dar vía libre, ¿no? O sea, creo que en un momento hay que confrontar, o sea, en un momento hay que confrontar y no simplemente consentir, ¿no? Pero creo que el primer paso sería tratar de buscar una aceptación, ¿no? De sentirse que la persona te ve como un consejero, como alguien que te acompaña, que te apoya, que te quiere ayudar, no tanto alguien que viene a retarte por algo, ¿no? No sé si esa fue un poco la pregunta, pero no hay que confundir eso. En un momento hay que confrontar. Y vamos a ver seguramente alguna clase cómo confrontar, ¿no? Algún momento que es necesario en la consejería. No sé si Bogotá era esto o si podemos aclarar algo más. Mientras tanto vamos a lo que dice Ezequiel. Si no hay un pastor o consejero, ¿se puede consultar a un psicólogo? Sí, o sea, a ver, estamos hablando de que nosotros debíamos prepararnos para aconsejar, ¿no? Y no solo el pastor. O sea, el pastor no es el único que debe tener capacidad para aconsejar, porque ya vimos que aconsejar es acompañar, es ayudar, es escuchar, ¿no? Es estar al lado de alguien. Es cierto que el pastor es el referente, ¿no? O sea, pero creo que si no hay un pastor, puede haber algún hermano, puede haber un grupo de consejeros perfectamente en condición de que uno puede recibir consejería. Consultar a un psicólogo, desde mi punto de vista, no está mal, siempre y cuando se tenga algunos cuidados, ¿no? O sea, yo creo que algunos cuidados son importantes a la hora de acercarse a un psicólogo, pero son profesionales que pueden ayudarnos en alguna área. Más adelante, en alguna materia, yo creo que incluso vamos a hablar de esto cuando vamos a abordar el tema hasta dónde llega el trabajo del consejero, hasta dónde podemos llegar nosotros.
hasta dónde un pastor puede aconsejar y hasta dónde ya no puede hacerlo, ¿no? Entonces, más adelante vamos tal vez ver un poco esto, pero yo creo que la psicología, o sea, consultar a un psicólogo no está mal siempre y cuando tenemos algunos cuidados, ¿no? O sea, de que el psicólogo tenga algunos principios, ¿no?, que puedan ayudarnos a encontrar, resolver el problema y que no van en contra a los principios establecidos por Dios, ¿no? Esto creo que es importante. Incluso hay muchos psicólogos que son cristianos, formados, que pueden ayudarnos con esas dos herramientas, y si lo tenemos a la mano sería buenísimo poder aprovecharlo, ¿no? No sé si, hermanos de Macía, está bien si respondí la pregunta o queda alguna duda. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Los de Macía está bien así o quedó duda? Bien, nadie más. Estamos en hora, hermanos, pero todavía dejamos un tiempito más. Una pregunta de praderas. No la vi. Gracias, hermana, por hacerme recordar. A ver, voy a subir el chat. Los hermanos de pradera pueden repetir la pregunta, si aún están ahí, que no la encuentro. Ah, los hermanos de Maciá tuvieron problema con internet y no se escuchó nada. Yo le decía, hermanos, que, bueno, la pregunta era si podemos buscar ayuda en un psicólogo cuando no hay un pastor. Y yo decía que no se trata que solo el pastor, ¿no?, pueda dar consejos o ayudar en esta área. Los que estamos tomando ese curso deberíamos ya pensar que nosotros antes deberíamos estar pensando en prepararnos para dar consejos, o a alguien en la iglesia, algún hermano o algún grupo puede estar en condición de aconsejar, no solo el pastor. Pero también decía que si nosotros tenemos algún profesional en esta área, sí que puede ayudarnos, pero debemos tener algunos cuidados. La psicología puede ayudar, algún profesional puede ayudar, pero debemos tener algunos recaudos, algunos cuidados, porque puede ser que algún consejo de algún psicólogo que no sea cristiano puede ir en contra a los principios de Dios, y eso nos puede llevar a alejarnos más de la palabra y entonces meternos en problemas. Pero también hay psicólogos cristianos, y estos sí creo que están en condición de ayudarnos en alguna área. Y también les decía, hermanos de Maciá, que más adelante vamos a ver una materia, justamente eso, hasta dónde el consejero o el pastor puede aconsejar y cuándo debe entonces derivar incluso a un profesional algún asunto de consejería. Así que un poquito era eso lo que le comentaba a ustedes hoy. Bien, podemos ir cerrando entonces. Praderas. Si consejería tiene que ver con misericordia. Sí, hermanos, o sea, la palabra misericordia es muy amplia y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De ponerse al lado, de sentir misericordia, de acompañar, ¿no? De cierta manera, ponernos en la situación o entender lo que siente la persona que vive un momento difícil para entonces poder ayudarlo. Creo que la misericordia es muy importante tener para poder brindar un servicio de consejería correcta, así como Dios tuvo misericordia con nosotros, ¿no? Creo que es muy importante esto. San Clemente podemos entender luego de la lectura, claro, o sea, vamos a seguir leyendo el libro y vamos a ir ampliando más nuestros conceptos. La subirá más tarde, le decía Américo, vamos a subir más tarde el video y también el material de lectura. A ver,
Sí, Hortensia responde la misma pregunta. David, gracias Hortensia por la pregunta de praderas. San Clemente dice, el autor integra a la consejería herramientas que provienen de la ciencia, psicología, es así. Claro, el autor del libro siempre va teniendo más herramientas, va a integrar en su escrito herramientas que provienen de la psicología. Justamente esas herramientas que vamos nosotros más adelante a ir descubriendo son herramientas, muchas de ellas que descubren esa ciencia y que nos permite tenerlas para, de cierta manera, abordar y con la palabra de Dios ofrecer una consejería, una asistencia pastoral de forma correcta. Bien, hermanos, estamos hablando entonces, nos vemos el miércoles 8 de abril, ahí está mal, vamos a corregir, no es marzo. Muchas gracias por todos, por estar. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar y ya cerramos. Vamos a hacer una oración. Señor, le damos gracias una vez más por ese tiempo que nos has permitido estar meditando en esta materia. Sabemos, Señor, la importancia que tiene este ministerio de consejería, de acompañamiento, de asesoramiento en la vida de tu iglesia, Señor. La necesidad que hay, la demanda que hay de personas que puedan estar dispuestas a poder brindar ese servicio a tantas necesidades que tenemos, Señor. Y te agradezco, Señor, por los alumnos, por todos aquellos que están interesados en esta materia, los que están, Señor, esforzándose para hacer más efectiva cada día el trabajo que tienen, Señor, asumido contigo, Dios. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a comprender, a equiparnos, a buscar, a estar cada vez más nutridos de tu palabra y de todas aquellas herramientas que tú nos has dejado para poder servir mejor en tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis alumnos, Señor, y también acompáñanos ahora a los que nos retiramos a nuestros hogares, los que estamos lejos de ellos, Señor, y permítanos tener una noche de sueño reparador. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Saludos a los hermanos de Brasil. A paz do Señor para vocês. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.